tardes a todos y a todos. Tenemos esta sesión del Parlamento de la Xente, en la cual están con nosotros Emilio León, que yo portavoz parlamentario, como bien sabéis, y estamos también Ana Rodríguez, que es del equipo técnico de los auditores que trabaja en el Parlamento de Asturias. Yo simplemente voy a ser muy breve, voy a hacer la introducción, ya que el protagonismo les corresponde a ellos y a vosotros. Simplemente decir que los presupuestos de una institución no son una estación técnica más en la vida política de una ciudad, en la vida política de un país. Los presupuestos son en realidad, no son en realidad tampoco una hacienda o un hecho contable, como muchas veces nos pretenden hacer los burócratas. Los presupuestos en realidad son la plasmación práctica de un proyecto ideológico, de un proyecto político, de un proyecto social y de un proyecto ecológico. Esa es la concepción que desde Podemos tenemos de lo que es un proyecto en favor de la ciudadanía, en favor de la gente desfavorecida. Sin embargo, ese proyecto que vemos nosotros, esos presupuestos que vemos, chocan, y esa es la raíz de lo que ha estado pasando durante todo este tiempo con la gente del bipartidismo, con la gente, en este caso, del PSOE en el Parlamento de Asturias o de Foro en el caso de Gijón. En el Parlamento de Asturias es tan claro y tan evidente que al PSOE le daba igual pactar con el PP que pactar con Izquierda Unida. En realidad no hizo ni un solo esfuerzo por transformar esos presupuestos en el sentido favorable a la ciudadanía. Le da igual, y eso ha sido hasta al nivel de que a la primera de cambio, en cuanto se presentó una enmienda a la totalidad, que parece que es la primera vez que pasa en la historia, retira esos presupuestos y se queda con los presupuestos que en realidad creo que le interesaban, que son los presupuestos que había aprobado en el año 2014 con el PSOE y con que habíamos aprobado el PSOE y el PP. Yo, sin más, les doy la palabra a los compañeros del Parlamento de Asturias, que os van a dar los datos de cómo se ha ido fraguando y todos los pasos que han ido sucediendo. Bueno, pues muchas gracias por acudir hoy. Yo voy a hacer una pequeña introducción, un poco del contexto en el cual se da la negociación presupuestaria. Ana nos va a explicar cómo vivió desde dentro la negociación del día a día de la parte que correspondió, y después pues abrimos un turno para discutir y ver cómo vamos a dar continuidad y cómo vamos a seguir trabajando, porque sobre todo lo que queremos trasladar es que, a diferencia de lo que venía sucediendo, los presupuestos son una cuestión en la cual tiene que participar todo el mundo, no simplemente quienes participen en las instituciones, y es una cuestión abierta. Están acostumbrados a trasladar la idea, tanto a nivel municipal como autonómico, de que los presupuestos, si se prorrogan para un año entero, cuando no es así. Y esta es la principal idea que queremos explicar, porque incluso los propios periodistas hemos tenido que hacer el esfuerzo de explicarles claramente cómo esto funciona. La dinámica de los parlamentos de la Xente, que ya habíamos lanzado antes de la pre-campaña, era la de rendir cuentas, la de cumplir con un compromiso. El compromiso de tratar de tener un diálogo directo, de trasladar las propuestas que nos hagáis llegar y también rendir cuentas, porque decíamos que nosotros solamente nos debíamos a la ciudadanía que nos había apoyado y que también había financiado la actividad de Podemos. No tenemos que responder ante los bancos, tenemos que responder ante vosotros y vosotras, y queremos mantener esta dinámica y ahora de una manera mucho más sistemática, con un ritmo distinto. La situación en Asturias, a día de hoy, da cuenta de un panorama desolador, en el cual tenemos un gobierno presidido por Javier Fernández, un gobierno precario con apenas 14 diputados, que trata de seguir gobernando en Asturias como si tuviese mayoría absoluta, como si nada hubiese cambiado el 25 de mayo de 2015, cuando irrumpe en el Parlamento asturiano 9 diputados y diputadas que dan voz a un montón de gente más que entra con nosotros en el Parlamento. Las cifras del desempleo equivalen a final de 2015, a diciembre de 2015, a las que teníamos en 2011, y son más del doble de las que había en 2007. Es decir, esta es la situación. Cuando nos hablan de recuperación económica, es que estamos todavía muy lejos de los datos básicos, lo que más le preocupa a la ciudadanía, el desempleo, según las encuestas del CIS. Estamos todavía muy lejos de cualquier recuperación. Ellos, por supuesto, van a seguir cobrando exactamente lo mismo a final de mes, pero resulta que la ciudadanía no se encuentra con las mismas condiciones. Es más, si la recuperación de empleo siguiese el ritmo que tenemos en la actualidad, no sería hasta 2022 que se recuperarían los niveles de 2007. Es decir, de la mano del bipartidismo, de los gobiernos de PSOE y de PP, no solamente podríamos hablar de la década perdida, sino de casi 15 años de economía.
Una economía que ha sufrido un retroceso del 13% en el PIB, donde nos encontramos que más de la mitad de las personas desempleadas no tienen ningún tipo de cobertura y donde 1 de cada 4 niños o niñas se encuentra en riesgo de pobreza. Estos son los datos de quienes nos hablan de la gobernabilidad y de la estabilidad. Para ellos, la estabilidad es que tengan que discutir unos presupuestos con una fuerza emergente, no que la gente esté sufriendo. Y esta es la principal batalla que hemos trasladado en estos meses en el Parlamento, donde hemos logrado impulsar iniciativas que demostraban que para cambiar las cosas no hace falta gobernar. Los resultados en los ayuntamientos y a nivel autonómico nos dieron nuevas palancas de intervención política. En el caso del Principado de Asturias conseguimos que más del 30% de las iniciativas aprobadas en el Parlamento fuesen iniciativas impulsadas por Podemos. Iniciativas que nos habíamos comprometido con vosotras y vosotros a trasladar, relacionadas con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, planteamos una ley de cuentas abiertas que va a ser tramitada a partir de la recuperación de los plenos ordinarios, una ley de cuentas abiertas que precisamente trataba de atajar un problema, que era el de la falta de transparencia en las cuentas públicas. Decíamos, si los ciudadanos y ciudadanas tienen que cotidianamente dar cuenta, pagar impuestos y a la mínima inspección dar explicaciones, ¿por qué no lo tenía que hacer también la Administración autonómica? Precisamente porque anticipábamos el escenario con el que nos íbamos a encontrar, con la falta de transparencia en los datos aportados por el Gobierno, algo que no solamente decimos nosotros, sino que lo dice también el síndico mayor desde la Sindicatura de Cuentas del Principado, demanda una y otra vez al Gobierno mayor transparencia. Lanzamos también una ley anticorrupción que hoy mismo ha sido rechazada en la mesa del Principado. El Gobierno presenta un informe negativo diciendo que esa ley de anticorrupción cuesta dinero, en lugar de entender que la lucha contra la corrupción lo permite ahorrar, y lo echa para atrás, con lo cual demuestra la escasa voluntad que tiene el Gobierno de la FSA de luchar decididamente contra la corrupción. Afrontamos la administración paralela, pusimos en marcha la demolición de un ente, Cispasa, que debería haber desaparecido ya, que tiene que ver con el traslado a Luca y la especulación urbanística asociada y, por supuesto, con la privatización de servicios básicos. Afrontamos desde el punto de vista de los derechos laborales no solamente reivindicaciones relacionadas con colectivos de trabajadores que sufrían lo peor de los efectos de la crisis y los ERES, dándoles voz en el Parlamento, sino también demandando la devolución de la paga extraordinaria a los empleados públicos y del conjunto de derechos que habían perdido de la mano de los recortes impulsados por el Partido Popular y seguidos a rajatabla por el Partido Socialista. Porque hablábamos no solamente de una cuestión de justicia, sino también de una cuestión de reactivación económica. Lo que necesitan los tenderos y las tenderas, los pequeños comerciantes, es gente que tenga dinero en el bolsillo para comprar y no una reforma laboral que permita despedir por 4 duros a los empleados. Hablamos también de derechos sociales y presentamos para ello una ley de procedimientos ciudadanos que, como se explicará Ana, fue uno de los ejes de la negociación. Una ley que lo que permite es anteponer los intereses de la ciudadanía al pago de otro tipo de partidas presupuestarias que no sean prioritarias. Estamos hablando de que antes que pagar gastos protocolarios se le pague el salario social a las personas que lo necesiten. Hablamos también de medidas de acogida a refugiados o de cuestionar unos planes de empleo y un marco de regulación de los planes de empleo municipales que hacen que en muchas ocasiones los ayuntamientos locales tengan que incurrir en irregularidades y que por tanto el Principado se tenga que comprometer con medidas de creación de empleo a nivel local que realmente respeten la ley. Defendimos la creación de un régimen de permanencia universitario. El último balance arroja que más de 1.300 estudiantes, nuestros jóvenes, van a quedarse sin plaza en la universidad por un régimen de permanencia muy restrictivo que impide que aquellos estudiantes que tienen que trabajar al mismo tiempo que estudiar puedan permanecer en la universidad. Cuando el Gobierno de Javier Fernández habla del retorno de talentos, lo primero que tendría que hacer es garantizar que los talentos no se tengan que ir y no tengan que abandonar sus estudios. En materia medioambiental, por ejemplo, impulsamos medidas contra el fracking y, por supuesto, cuestiones de carácter social que están en las preocupaciones de la ciudadanía, como medidas contra los desahucios, buscando y garantizando alternativas habitacionales y lucha contra la violencia machista, especialmente la que más cotidianamente sufren las mujeres, no solamente en el ámbito doméstico. Impulsamos también el Pacto Social del Agua para combatir la trama del agua y casos de corrupción con Aguagés. Todo este abanico de medidas que impulsamos en estos 6 meses de actividad da cuenta de 2 cosas. Primero, que era posible hacer política distinta, que no hacía falta tener grandes recursos ni tener al IBEX 35 respaldándonos. Y demostramos también que se podía mantener
la lucha institucional en distintos frentes. Fuimos capaces de abordar una campaña electoral con la colaboración de todos y de todas, pero mantuvimos también el tono en el Parlamento, cumpliendo con el compromiso que habíamos adquirido. La situación en Asturias y estas medidas ponían sobre la mesa la necesidad de reorientar la política asturiana, y así lo hicimos saber al gobierno de Javier Fernández, que no quiso oírlos cuando en el proceso de investidura se planteó la negociación. Como sabéis, en Asturias podía haber habido un presidente o una presidenta que no fuese del Partido Socialista ni del Partido Popular. Era la única comunidad autónoma en la que hubo candidato de Podemos a la presidencia, y como sabéis, la abstención en la primera votación por parte de Izquierda Unida hizo que a la segunda vuelta pasasen PP y PSOE, y esto impidió que hubiese una alternativa, un bloque de cambio desde el comienzo de la legislatura. Dijimos, va a haber tiempo de impulsar políticas de cambio si existe esa voluntad, y sabíamos que nos íbamos a encontrar de nuevo con el PSOE y con Llamazares en la negociación de los presupuestos. Y planteamos 4 cosas, y con esto termino para dar la palabra a Ana, 4 ejes básicos para orientar la política asturiana. Nos representábamos con una suerte de brújula. No quisimos en ningún momento hablar de líneas rojas, planteamos una brújula con 4 puntos cardinales. Al norte, decíamos que hacía falta devolverle a la ciudadanía los esfuerzos que había realizado durante estos años de crisis, agudizada a partir de 2007, pero en el caso de Asturias es una situación que es estructural. Planteábamos claramente, el rescate bancario tenía que revertir ahora ya en la ciudadanía. Estábamos pensando en la gente que tiene que hacer el esfuerzo de levantarse cada mañana para entregar currículum, para ir a trabajar, para abrir la persiana o para trabajar en un servicio público. Decíamos que hacía falta no solamente devolver la paga extraordinaria, sino que aquellas personas que necesitasen una ayuda de emergencia no tuviesen que esperar un año. Y por eso era fundamental para nosotros en los procedimientos de emergencia ciudadana para agilizar esto. El Gobierno va a hablar durante la negociación, como lo detallará Ana, de aumentar gasto social, y nosotros decíamos, de nada sirve aumentar partidas de gasto social si ese dinero no llega a los bolsillos de las personas que realmente lo necesitan. Hacia el sur, el otro punto cardinal, decíamos reducir la presión fiscal sobre quienes habían soportado la presión social. Queríamos romper el tabú de que sobre fiscalidad nada más que puede hablar el Partido Popular o Ciudadanos, y decíamos claramente, la política fiscal no solamente es una herramienta de redistribución, de justicia social, puede ser también una herramienta de reactivación económica. Cuando decimos que tienen que pagar quienes más se han beneficiado de la crisis y soportar menor presión fiscal quienes la hemos soportado sobre nuestras espaldas, de lo que estamos hablando es de que haya dinero en los bolsillos de la ciudadanía para recuperar los índices de consumos básicos. No hablamos de comprarnos una televisión de plasma todos los días, sino de poder ir a la compra y de poder afrontar dificultades. 1 de cada 3 familias en Asturias no puede afrontar un gasto excepcional. En el este situábamos la modernización de la administración. Decíamos, para que el dinero vuelva a la ciudadanía, para que los esfuerzos de tanta gente sean compensados, tenemos que tener una administración de calidad, una administración eficiente. Y para eso hay que eliminar duplicidades, lo que nosotros llamábamos administración paralela, y teníamos que pedir gestos a los altos directivos, empezando por el propio gobierno. Pedíamos una reducción salarial del 10% a los integrantes del gobierno autonómico, porque entendíamos que no se puede seguir cobrando sobresueldos y dietas de 856 euros, por ejemplo, en UNOSA, por 45 minutos de reunión, mientras el resto de la ciudadanía sigue padeciendo dificultades. Tiene que haber una relación entre las retribuciones de los altos cargos y del gobierno y el efecto de sus políticas. Y si la situación de la ciudadanía no mejora, no tienen por qué seguir cobrando al nivel que lo están haciendo actualmente. Esto era simplemente un ejemplo que daba ideas de cómo se podía actuar en este campo, además de eliminar e investigar administración paralela, ¿no? Actualmente hay 19 entidades de la administración autonómica que están siendo investigadas por la Fiscalía, lo que popularmente pues llamamos chiringuitos, donde existe una falta total de transparencia y donde se pierden buena parte de los recursos públicos que deberían ser reorientados para otro tipo de cuestiones. En el oeste, el último punto cardinal era claramente la lucha contra la corrupción. Decíamos, de nada sirve aumentar los presupuestos y las partidas si ese dinero se despilfarra y se va por el desagüe de la corrupción. En las Asturias en la que nos encontramos, donde avanzan los procesos contra Villa, contra el caso Aquagest, el caso del Musel, hablamos de que el caso Marea está a la espera de señalamiento judicial.
donde se demostró que la corrupción no era una cuestión de casos aislados, sino de que formaba parte de unas prácticas irregulares que afectaban al conjunto de la administración, donde hay corruptos y corruptores y donde hacía falta una intervención no solamente desde la judicatura, sino desde la propia administración. Creemos que los tribunales no tienen por qué ser la última parada, el último destino, cuando se produzcan irregularidades. Creemos que los casos como el de Villa se podían haber evitado con mecanismos de denuncia, donde la gente que sabía cómo funcionaba la chequera de Villa, o quienes sabían los pagos irregulares que estaba haciendo Marta Renedo o Río Pedre, hubiesen tenido la posibilidad de denunciarlos. Estos eran los 4 grandes ámbitos en los cuales nosotros proponíamos discutir, tanto al comienzo de la legislatura como en el momento de negociación de los presupuestos, y que sirvieron como base para la negociación, que ahora os va a contar con un poco más de detalle a la de hoy. ¿Se oye así? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Nada? Sí, funciona, pues no tienes nada encima. ¿Está así? Sí, pero muy suave. Muy suave. ¿Así mejor? ¿Tampoco? Muy suave. Veis los recortes y los presupuestos. ¿Así? Por mi parte del equipo negociador, del equipo técnico, yo a la parte jurídica, así que lo siento, pero os voy a explicar primero la parte tostón de cómo son los presupuestos. De la negociación, pero primero quería hablar un poco de lo que son los presupuestos. Me vais a permitir que empiece con una obviedad, y es que los presupuestos son una ley, ¿sí? Son una ley. Y en ese sentido hay que recordar, aunque también sea una obviedad y sea por todos conocido, que en el Parlamento reside la capacidad legislativa. En ese sentido, las leyes se tramitan en el Parlamento. Pero la ley de presupuestos es una ley única, que aparece limitada en cuanto a la capacidad de iniciativa legislativa. El poder sobre la formulación de esta ley corresponde al Gobierno. Esto es. La iniciativa legislativa en nuestro sistema corresponde normalmente al Parlamento a través de los grupos parlamentarios, también al Gobierno, en ocasiones a los ciudadanos a través de iniciativas legislativas populares, pero la ley de presupuestos, con la importancia que ya se comentó en esta mesa al inicio de la exposición, solo puede ser presentada por el Gobierno. El Gobierno tiene un amplísimo control sobre el contenido de la ley, no solo en el momento en que la presenta, sino que, y esta es una característica de esta ley también única y que hay que tener en cuenta, a lo largo de la tramitación en cuanto a su contenido. Es decir, una ley normal, pudiéramos decir, a lo largo de la tramitación parlamentaria puede ser modificada en cualquier aspecto, hasta que se aprueba. La ley de presupuestos no. La ley de presupuestos, que es una ley de ingresos y gastos, es diseñada por el Gobierno. Y una vez que se presenta en la mesa de la Cámara, solo puede ser modificada en aspectos muy pequeños. Como digo, es una ley de ingresos y gastos. Los ingresos, una vez que son diseñados por el Gobierno, son intocables. El diseño de dónde y cómo se saca, por decirlo así, el dinero del erario público, es decir, qué va a componer el erario público en el ejercicio económico, corresponde exclusivamente al Gobierno. De tal manera que si el diseño que hace el Gobierno no lo consensúa antes de presentar el proyecto ante la mesa de la Cámara, es exclusivamente el que haya diseñado el Gobierno. El resto de grupos parlamentarios no tienen ninguna capacidad de actuación sobre ese particular. Una vez que llega al Parlamento, la única manera de intervenir en el contenido y diseño del control, gestión y decisión sobre el destino del erario público para los grupos parlamentarios es la formulación de enmiendas. Hay dos tipos de enmiendas. La enmienda a la totalidad supone no una intervención directa en el contenido de los presupuestos, sino simplemente, si se aprueba en su caso una enmienda a la totalidad, tras el correspondiente debate se le dice al Gobierno cuál es la postura de los demás grupos, esto es de los miembros del Parlamento, y el Gobierno tiene que retirar los presupuestos, hacer otros y volver a presentarlos. Y se inicia desde cero la tramitación. En las enmiendas parciales, la capacidad de actuación de los grupos políticos es minúscula. Solo se puede intervenir sobre los gastos, es decir, a qué se destina el dinero,
y muy limitadamente. Los presupuestos se dividen en secciones por consejerías, Sanidad, Hacienda, Presidencia, etc. Cuando un grupo parlamentario quiere hacer una modificación de un determinado gasto, solo puede hacer un trasvase de fondos y en una misma sección. Esto es, no se puede, por ejemplo, hacer un cambio de una cantidad de dinero entre Hacienda, es decir, tú consideras que es necesario incrementar, por ejemplo, la partida presupuestaria de servicios sociales, no puedes hacer uso de dinero que esté destinado a Hacienda por el Gobierno o a Presidencia. Tienes que hacerlo dentro de los servicios sociales. Esto limita enormemente la capacidad de actuación, porque debe determinarse dentro de un grupo, de un diseño muy específico que corresponde al Gobierno hacer. De tal manera que el consenso para el diseño del destino del dinero solo se podría hacer antes de que se presente ante la mesa de la Cámara. Y esto es importante recordarlo, porque nada impide que el Gobierno pueda hacer público el contenido de los presupuestos antes de llevarlo a la mesa de la Cámara. Otra cuestión que hay que tener en cuenta de los presupuestos es que los presupuestos no van al detalle. Los presupuestos establecen grandes partidas, a veces millonarias, sin especificar. De tal manera que también para los grupos parlamentarios, mucho más para la ciudadanía, no pueden intervenir porque no conocen ciertos detalles del gasto público. Es a día de hoy que no conocemos todavía ciertos detalles cuya información pedimos. De tal manera que ese oscurantismo de los propios presupuestos también dificulta la actuación de los grupos parlamentarios y, por supuesto, de los agentes sociales que se van a ver privados de esa información. Por más que en la página web del Gobierno del Principado se publiquen 9 tomos de presupuesto. Por otra parte, en relación también con las limitaciones de actuación a través de las enmiendas, hay que tener en cuenta que puedes hacer un cambio de destino de dinero sin intervenir tampoco a través de una enmienda en cómo se reformula una determinada institución. Por ejemplo, si tú quieres o consideras que un chiringuito, por mantener el lenguaje coloquial, entendemos lo que queremos decir, está haciendo una serie de dispendios y, por ejemplo, fijas tu atención en el Consejo de Administración y dices, bueno, hay 9 consejeros, cobran cada consejero por una reunión 900 euros, 12 reuniones al año, vamos a reducir esa partida y ese dinero lo voy a pasar a este organismo, pues una asociación, un ente social ha manifestado el interés de que se gestione de esta manera, se invierta en esta determinada actividad, etc. Tú no puedes en una enmienda especificar que el dinero que quitas de una determinada institución, organismo o un destino, lo quitas de tal cuestión en particular. No, tú de una partida sustraes una cantidad de dinero, de tal manera que puedes sustraer, sigo yendo con el ejemplo, de un chiringuito una determinada cantidad y sin embargo esos consejeros van a seguir cobrando la misma dieta si así lo determina la línea de actuación. Porque en una enmienda tú no puedes decidir cómo se va a gestionar ese dinero. Solamente especificas qué dinero mueves y lo justificas en la manera que te es posible en el contenido de la enmienda. Es decir, la enmienda consiste en un escrito en el que se especifica en qué partida hay una cantidad de dinero, qué partida existe, qué partida queda, a dónde lo mueves y qué partida queda en el destino final de esa partida. Y luego explicas políticamente por qué te parece que ese destino es mejor que el anterior. Esa es la única capacidad de actuación. Por otra parte, hay también que señalar, y con esto acabo esta parte referida a las enmiendas y a la estructura de la ley de presupuestos, que la ley asturiana es especialmente restrictiva sobre esto que acabo de exponer. Otras leyes en España autonómicas no contemplan esa restricción tan exagerada, es decir, sí que hay las mismas restricciones en cuanto a plazos y control del Gobierno, la iniciativa legislativa del Gobierno, pero una vez que se inicia la tramitación parlamentaria, en el Parlamento sí se permite que se pueda hacer referencia a los ingresos y los gastos o que se pueda mover de una manera más amplia las cantidades de dinero. Por tanto, también hay que recordar que es una ley asturiana, que esta ley, por tanto, puede ser cambiada y que es innecesario. Y esto es una herencia también del bipartidismo, que es que se mueve con mayor comodidad con este tipo de normativa tan restrictiva. Otra cuestión que hay que conocer de la legalidad que se aplica a los presupuestos está referida a la tramitación propiamente dicha, los plazos. Normativamente se exige, en el reglamento de la Cámara, que los presupuestos sean presentados por el Gobierno, que reitero, es el único legitimado para presentarlos, antes de que finalice el último trimestre del año. Esto supone varias cosas, entre ellas
que si se frustra la negociación o la tramitación, se dispondría de un trimestre para solventar, iniciar una nueva negociación, presentar unos nuevos presupuestos y aprobarlos antes de que acabe el año. De tal manera que a 1 de enero del año en curso se podrían haber aprobado otros presupuestos por más torcida que fuese la tramitación de unos inicialmente presentados por el Gobierno. Tradicionalmente viene llevando la tramitación parlamentaria, suele llevar un mes. La tramitación de los presupuestos con la presentación de las comparecencias de expertos, de consejeros, la presentación y debate de las enmiendas, etcétera, lleva un mes. El plazo determinado y el tiempo determinado que lleva también lo decide el Gobierno. ¿Qué pasa? El Gobierno presenta a mediados de noviembre, el día 21, los presupuestos de este año. Celebramos una primera reunión informativa una semana antes. Originalmente el Gobierno había dicho que iba a presentarlos el 18, deja pasar un fin de semana y los presenta el 21. El margen de actuación como dentro de una clave negociadora es mínimo. Pero hay que también señalar que en ese momento no están presentados, pero tampoco son públicos. Es decir, en la primera reunión, que se da antes de que se presenten ante la Cámara, no se nos aporta ningún documento. Se nos explica el calendario de tramitación y se pone sobre la mesa como elemento fundamental que el debate de la totalidad de los presupuestos se produzca en todo caso después de pasado el 20 de diciembre en elecciones generales. Y se establece como particularidad de este año que en lugar de durar un mes la tramitación, dure un mes y 11 días, dejando 11 días el periodo de la campaña electoral, para que nos entendamos, sin actividad parlamentaria sobre los presupuestos. Esta es la primera reunión. En esa reunión, lo que hace el equipo negociador de Podemos es solicitar información. Información al detalle. Si primero se nos dice que todavía no está recopilada, que hace falta esperar. Las siguientes reuniones, una vez que se presenta ante la Cámara el texto definitivo de presupuestos, es decir, en el margen de la negociación realmente no cabía introducir cambios por todo lo que acabo de exponer, no se podía tocar los ingresos, no se puede tocar los cambios más que muy limitadamente, los gastos, se nos va dando la información por goteo. Como ya he dicho, y lo podéis ver en internet porque son públicos, los presupuestos no entran al detalle, pero estudiamos las distintas partidas y vamos preguntando el detalle. Es a día de hoy que todavía no tenemos toda la información. Preguntamos por los chiringuitos, preguntamos por el destino de partidas millonarias, algunas partidas millonarias. Y según eso vamos entrando a valorar los presupuestos. Sobre la mesa ponemos en la negociación los 4 puntos que ha expuesto Emilio, que consisten en los 4 ejes, como ya se ha señalado, la ley de anticorrupción, las medidas de lucha contra la administración paralela y pérdida de erario público por las alcantarillas, el procedimiento de emergencia ciudadana y la reforma fiscal. La reforma fiscal, ya la conocéis, son los puntos que tenían el programa de Podemos. Se trata de una redistribución del erario público y una redistribución de la riqueza. La reforma fiscal planteada por Podemos abarca tocar varias figuras impositivas. Lo que se nos dice en un primer momento se centra en la postura del Gobierno en el IRPF y se nos señala que es un impuesto que no se puede tocar porque hay un pacto vigente con el Partido Popular. Analizamos impuesto por impuesto, los términos que podemos comentar más adelante si os interesa, los términos que por otra parte Podemos ha hecho público. Otra cuestión fundamental es la lucha contra la administración paralela, en los términos que ha expuesto Emilio, la bajada de sueldos a los cargos. Este punto se pone el primer día sobre la mesa y la Federación Socialista es categórica en decir que ese aspecto no se va a tocar, no se van a bajar los sueldos de los altos cargos. Se habla también, las cosas que acaba de comentar Emilio, la recuperación de las pagas extraordinarias de los funcionarios, las puertas giratorias, este tipo de cuestiones que Podemos también estar en esa postura, son posturas que conocéis y que podemos luego desarrollar. Y se hace referencia a 2 leyes que han sido presentadas por Podemos. Una es la ley anticorrupción, en este punto voy a hacer una breve exposición de en qué consiste. Porque además, en los últimos tiempos se han aprobado varias leyes, entre ellas una ley estatal,
de transparencia en un gobierno. Estas leyes pudiera parecer que luchan contra la corrupción en alguna medida. Sin embargo, se caracterizan porque son leyes vacías. Establecen buenas intenciones, pero no establecen ni una sanción ni una consecuencia jurídica para el caso de incumplimiento. Y esto hay que también tenerlo en consideración cuando se hace referencia a la ley de transparencia. La ley de transparencia no vale para nada porque no tiene una sola consecuencia jurídica si se incumple. De hecho, lo estamos viendo. Hay organismos públicos que, según esa ley, tenían que haber hecho público sus finanzas, la gestión del dinero que manejan, del dinero público, y sigue sin aparecer en ninguna parte dónde está ese dinero y cómo se gasta. La ley anticorrupción que pone sobre la mesa Podemos y que ha presentado ante la mesa de la Cámara y que, como dice Emilio, hoy ha sido rechazada su tramitación, consistiría en crear una oficina anticorrupción con varios inspectores de anticorrupción y una serie de personal con una característica. El consenso para el nombramiento de los 3 inspectores anticorrupción exigiría 7 novenas partes del Parlamento. ¿Esto qué supone? Supone que se exige tal consenso que excluyes a todos los amigos y parientes. Es decir, lo que se hace es primar el perfil técnico, jurídico y económico de los posibles inspectores, porque el consenso es tal que nadie va a poner al amigo. Que podemos reconocer que es lo que está pasando en la sociedad actual. Luego se dota de independencia y se establece la obligación de las administraciones públicas de colaborar con esta institución. Se crea asimismo, y esto también muy importante, una oficina virtual de anticorrupción. ¿Qué quiere decir? Que se establece un mecanismo basado en el anonimato de denuncias en el seno, con las garantías, por supuesto, correspondientes frente a las personas que puedan ser denunciadas, pero se establece una garantía para los funcionarios y para el personal laboral al servicio de la administración pública, de tal manera que se garantice su situación profesional y su situación personal en caso de denuncias. Se están recibiendo en los tiempos que la corren muchas denuncias de gente que tiene datos por la profesión que desempeña, que conocen, son conocedores de actuaciones y comportamientos fraudulentos y no lo pueden denunciar porque lo que se está encontrando es con denuncias penales por haber hecho uso de información privilegiada. ¿Esto qué se pretende? ¿Qué se pretende con esto? Con la formulación, que también es pública, podéis conocer, de la oficina virtual. Que la gente pueda denunciar garantizándose la protección de la persona que denuncia y primando la necesidad de que se haga pública la información sobre actividades fraudulentas, sobre la supuesta necesidad de que se mantengan ciertas informaciones en el seno de cada ámbito privado de la administración pública. Es una manera, por tanto, también de acabar con los chiringuitos. La otra ley, cuarto pilar, y con esto termino, los 4 ejes de la negociación presupuestaria, he dicho, reforma fiscal, lucha contra la administración paralela, ley anticorrupción y el procedimiento de emergencia ciudadana, que también explicó Emilio. En la legislación administrativa ya existe un procedimiento de urgencia. Esto es, un procedimiento que se considera urgente, se reducen los plazos de tramitación a la mitad. Lo que hace la ley de procedimientos de emergencia ciudadana es determinar que los procedimientos que enumera siempre van a tener la consideración de urgentes. ¿Y cuáles son los de emergencia ciudadana que se establecen en la ley? Supuestos en los que una persona o una familia está a la espera de que se tramite un expediente del que depende, en algunos casos estamos hablando de supervivencia, determinadas prestaciones sociales, salario social, etcétera, siempre tenga la consideración de urgente. Y por tanto se aplique esta reducción a la mitad de los plazos, de tal manera que una persona no esté esperando por la tramitación de su salario social indefinidamente. ¿Cuál es el aspecto, la gracia de esta norma y el aspecto sobre el que surgió la controversia en el seno de la mesa negociadora? Porque esto que acabo de decir podría haber consenso para cualquier persona, podría parecer con cualquier persona de buena voluntad estar de acuerdo. ¿Cuál es el kit de la cuestión? La ley lo que establece es un cambio en la prelación de pagos. Normativamente está regulado qué pagos hay que hacer primero cuando alguien tiene una deuda. Lo que hace esta norma es decir, bien, el pago de estas deudas, es decir, el pago de estas prestaciones sociales, es preferente. Y se paga lo primero. Y luego una serie de gastos que se enumeran pasan a pagarse después, es decir, cuando toque. Pero lo primero se paga esto. ¿Qué cosas, por ejemplo? Medallas, gastos por menciones honoríficas,
ciertas dietas y compensaciones de altos cargos y la deuda a los bancos. Este punto también fue clave en la negociación porque se consideraba que vulneraba la ley de morosidad u otra normativa estatal que debería firmar. Aquí hay que tener en cuenta que es una cuestión de voluntad política. ¿Quién determina o cómo se determina la aprobación de pagos y de créditos? Legislativamente. ¿Y qué son los presupuestos? Una ley. Por tanto, ¿con qué trabas, y con eso concluyo, con qué trabas nos encontramos en la negociación? Primero, con la propia estructura del SIDO, que es un presupuesto, y el poder que tiene el gobierno sobre el contenido del presupuesto. ¿Qué sería lo ideal? Que la negociación se hubiese producido antes de presentar los presupuestos. El establecimiento de los plazos corresponde al gobierno, otra traba. Y las trabas en cuanto al contenido último de estos 4 ejes que hemos señalado. Por último, y con esto ya definitivamente termino, señalar que es verdad que la ley establece que los presupuestos deben aprobarse antes de que acabe el último trimestre del año. Pero solo es una previsión. Se dispone de ese tiempo para aprobarlos, pero se pueden aprobar después. Para el supuesto de que al día de 1 de enero no existiese presupuesto, se prorrogan los anteriores. Pero esto solo sirve para cubrir una laguna legal. No se puede trabajar sin presupuestos. Se cubre, si no se aprobaron el 1 de enero, se prorrogan los anteriores. Pero se puede aprobar el 15 de enero, el 16 de enero, el 21 de febrero o el 14 de marzo. Es decir, no ha finalizado la tramitación parlamentaria. No hay presupuestos y, por tanto, la tramitación parlamentaria sigue abierta. Ahora, ¿a quién corresponde elaborar unos presupuestos? Al gobierno. Pero puede presentarlos en cualquier momento. Con esto. Para terminar esta exposición, que nos vais a perdonar que ha sido un poco más extensa, pero que sí que nos parecía muy importante, como decíamos, el aclarar cuestiones que estaban muy escaladas en la opinión pública y que es muy importante que sepamos explicar cuando salgamos de estos eventos, ¿no? Esta idea de que los presupuestos no son una simple juego de contabilidad, no es un sudoku con los dineros públicos, es una cuestión política donde se expresa la voluntad de cambios del gobierno y de quienes los soporten, y sobre todo la idea de que hace falta una lectura política. ¿Con qué nos encontramos en la recta final de la negociación? A pesar de las dificultades de que, como explicaba Ana, el gobierno incumple la legislación, presenta un mes, 45 días, un mes y medio tarde los presupuestos, a pesar de eso hace entrega de ellos, nos da 5 días para analizarlos en detalle, abrimos un proceso de conversaciones, ponemos todas las facilidades, a pesar de lo restrictivo que es el marco asturiano. Por ejemplo, Podemos en Aragón, con Echenique, podía discutir sobre las partidas de ingresos directamente. Hay enmiendas parciales que permiten modificar la parte de ingresos y, por ejemplo, se puede hablar con total normalidad de enmiendas parciales que hablen de la parte de fiscalidad. En Asturias, el bipartidismo cerró un sistema que es bastante excepcional en ese sentido. Nos encontramos, por tanto, con que al día 18, justo antes de la jornada de reflexión, hacemos público un balance en el que dejamos claro que nuestra prioridad era unos presupuestos alejados de los pactados por el Partido Socialista y el Partido Popular, que era el principal eje que habíamos utilizado en la negociación, y hasta donde habíamos sido capaces de llegar en esa negociación. El Partido Socialista nos entrega de un solo papel donde explique cuáles son exactamente los compromisos que está dispuesto a ofrecer y, concretamente, cuáles son las garantías. Porque sabíamos que el Partido Socialista suele decir una cosa en campaña electoral y pasadas las elecciones suele hacer otra. Es como los Volkswagen trucados. Antes de pasar el control ciudadano suena bien, suena nuevo, pero en cuanto llega el test nos damos cuenta de que nos venden el humo de siempre. Y existían precedentes. Sabíamos que hacía 2 años el Partido Socialista había roto su acuerdo con su socio, en aquel momento UPyD, con el apoyo que contaba de Izquierda Unida. Y por eso insistimos desde el principio en que los presupuestos se tenían que votar antes del 20D. Partido Socialista y Izquierda Unida insistieron en que se votasen justo después las enmiendas a la totalidad. Por tanto, la ciudadanía iba a votar el 20D sin saber exactamente qué presupuestos aprobaban en Asturias, sin tener claro cuál era el compromiso del gobierno y cuáles eran sus prioridades. Los resultados electorales resultaron desfavorables para el bipartidismo.
Les decíamos, al día 18 tenéis 48 horas para hacer una oferta, para seguir negociando, pero si queréis ver los resultados electorales, pues no tenemos problema ninguno, ¿no? Yo decía en tono de broma, si Javier Fernández quiere quedar con nosotros para ver juntos los resultados electorales y a ver si cambia de opinión, que no teníamos problema ninguno. Efectivamente, el tiro le salió por la culata. El día 20 lo que nos encontramos es un escenario electoral en el que Podemos da el sorpaso en las principales ciudades y se presenta como la principal alternativa a las políticas de austeridad del Partido Popular, que insistimos, son las que nos han traído a esta situación, los presupuestos pactados entre PSOE y PP, y son precisamente las políticas que queríamos revertir. El lunes se terminaba el plazo de presentación de enmiendas, estábamos por tanto obligados no solamente a presentar las enmiendas parciales, con un total de 66 que presentamos en caso de que el Gobierno hubiese conseguido tramitar los presupuestos, y también presentamos una enmienda a la totalidad, que significa lo siguiente: pedirle al Gobierno que rehaga los presupuestos, que los modifique. No que los haga de cero necesariamente, sino que modifique elementos que para nosotros eran esenciales porque no se habían satisfecho ninguna de las cuestiones que nosotros habíamos planteado, ninguna. Y por tanto nosotros registramos esa enmienda a la totalidad, que habría la posibilidad de que el Gobierno lo tomase en cuenta, como ha pasado en otras comunidades. Sabéis que ahora mismo solamente hay 2 comunidades autónomas que tienen prorrogados, parece que sine die, parece que para todo el año, los presupuestos, y son Asturias y Cataluña. En Cataluña, por razones obvias, no había gobierno hasta el otro día. En el caso de Asturias, aunque supuestamente lo tengamos, parece que no lo hay, porque la situación impide, al parecer para Javier Fernández, que está muy ocupado hablando de Cataluña, el que se presenten unos presupuestos en Asturias. Así que el lunes 21 termina el plazo, nosotros registramos las enmiendas en el último minuto, porque dejamos bien claro que hasta el último minuto íbamos a esperar una respuesta del Partido Socialista, y se debían votar el día 23, es decir, 2 días después, el miércoles. Por primera vez en la historia, el Partido Socialista, el primer gobierno que retira los presupuestos antes de ser votados. Lo que nunca había hecho ningún gobierno en Asturias, que es que no se llega ni siquiera a votar, porque, por ejemplo, si el Partido Socialista hubiese tenido voluntad negociadora, podría haber hecho una oferta en esas 48 horas. Y Podemos Asturias podría haber retirado la enmienda a la totalidad. Podía, por ejemplo, haber demandado que las enmiendas se votasen por separado. Esto lo explico porque es importante. Hasta ahora, ¿qué era lo que se solía hacer? Se votaban en conjunto las enmiendas a la totalidad. Daba igual que la presentase Ciudadanos, PP o Podemos. En el Parlamento había una única votación, que era ¿se devuelven los presupuestos o no se devuelven? ¿De acuerdo? Esto es lo que se venía haciendo habitualmente. Pero el reglamento permitía que si quería el Partido Socialista se votasen por separado. Nuestra votación era la última y podría ser que hubiesen seguido adelante con la tramitación y hubiesen sacado adelante su proyecto. Bueno, pues insisto, por primera vez en la historia el Gobierno retira. No asume su responsabilidad, no de registrar unos presupuestos, sino de llevarlos a votación y que se decidan donde se tienen que decidir. Porque nosotros insistimos mucho en que la soberanía reside en el Parlamento, no en los consejos de administración de las constructoras, a las que seguro consultaron con muchísimo más tiempo que a nosotros y a nosotras. ¿Qué coincide además en esa recta final de la negociación? Coincide la denuncia contra la UGT, la investigación que está realizando la Fiscalía Anticorrupción, en el caso de UGT, por presunto fraude en la utilización de las ayudas a la formación. Os recuerdo que en la recta final de la campaña electoral nosotros mantuvimos un encuentro con los representantes sindicales que nos pidieron una reunión para trasladarnos sus propuestas en materia presupuestaria y a los cuales a su vez les devolvimos lo que nosotros teníamos en mente al respecto del rol que tenían que jugar los agentes de la concertación social, no solo los sindicatos, también la patronal. Decíamos, FADE, comisiones de UGT, firman reformas laborales, firman acuerdos de empleo y por tanto los salarios de esos representantes institucionales, ¿por qué no van a estar vinculados, como los nuestros, al salario mínimo interprofesional? Si ellos deciden lo que cobran los trabajadores y las trabajadoras, ¿por qué no vincular sus salarios también a las medidas aprobadas? Segunda medida, transparencia. Queríamos evitar, y esta reunión se produce de jueves o viernes, si mal no recuerdo, de jueves 17,
Queríamos evitar que se diese en Asturias un caso como el de los ERES de Andalucía y las investigaciones de corrupción contra la UGT en Andalucía. Pedíamos, por tanto, transparencia a la patronal y a los sindicatos, porque sabíamos que mucho dinero de los fondos estructurales que habían gestionado gente como Severino García Vigón o como Villa, que fueron posteriormente procesados, muchos de esos fondos estructurales se despilfarraron y no se dedicaron a la reactivación económica. Planteábamos también el eliminar la pesada carga de los fondos de la formación. Les decíamos a los sindicatos que la administración pública tenía que asumir esa responsabilidad y que pensábamos que los 18 millones que recibían del SEPEPA, del Servicio de Empleo del Principado de Asturias, debían estar gestionados directamente por la administración pública. Y planteábamos claramente, por último, que parte de las subvenciones institucionales que reciben, 2,3 millones en aquel proyecto de presupuestos, debían dirigirse directamente a la creación de empleo. Esto era lo que nosotros habíamos trasladado a la reunión. Qué casualidad que 24 horas después de las elecciones salta a los periódicos la investigación de UGT Asturias. Como comprenderéis, esto contribuye al nerviosismo de una FSA que acababa de sufrir un shock electoral y que se encontraba además cuestionado en uno de sus pilares. Pensábamos también que en el fondo lo que quería el Partido Socialista era reeditar su pacto presupuestario con el PP y para eso además se añadía una componente que eran los resultados a nivel estatal. Rápidamente vimos a Javier Fernández reuniéndose con Susana Díaz, le pedimos que se preocupase más de lo que decía la ciudadanía asturiana y de lo que necesitábamos, lo que las luchas internas del PSOE requerían, y vimos cómo se utilizaba la situación en Asturias para, de forma sobreactuada, tratar de cerrar al paso al entendimiento entre Pedro Sánchez y Podemos. Porque nos daba la sensación de que lo que pasaba en Asturias, esta especie de entente encubierta entre el Partido Socialista y el Partido Popular, podía servir como antesala de lo que podría darse a nivel de España. Podría suceder que alguien dificultase el entendimiento entre PSOE y Podemos para, en último término, que Pedro Sánchez abstuviese y volviese a gobernar Mariano Rajoy. Esos eran elementos que, desde nuestro punto de vista, contribuyeron a que el Partido Socialista directamente retirase el proyecto y se quedase con los mismos presupuestos con los que llevaba gobernando hasta ahora y que realmente señalaban el pacto entre PSOE y PP. Este es el relato un poco de lo sucedido y, si os parece, pues abrimos un turno de preguntas, de posibles aclaraciones y luego hablamos pues, de ideas, de cosas que se pueden hacer que impidan que esto quede cerrado y que nos permita trabajar en los presupuestos a lo largo del año al servicio de la ciudadanía. Muchas gracias. No necesito... Buenas tardes a todos. Muchos me conocéis, pero bueno, los dos que están en la mesa no me conocéis. Yo soy Vicente, de Podemos Fuerzas Armadas. Soy íntimo amigo del Teniente Segura y de Julio Rodríguez. Habéis hecho una explicación clara, concreta y concisa de lo que está ocurriendo a nivel Asturias y a nivel nacional. Pero bueno, hay que remontarse al 2009, pero voy a ser rápido. Sobre el tema marea, donde hubo depuraciones, entre otros, el señor que tenéis a vuestra izquierda fue depurado en esa operación. Bueno, comento, tema marea, para no ir muy lejos. Esta gente, que por cierto aquí hay gente del PSOE, lo puede oír, lo puede transmitir perfectamente, no hay ningún problema, ya que están aquí, ya que se ha abierto, que lo transmitan a sus jefes. Ellos tenían todo preparado, o sea, la reforma de este colegio, la reforma, el cierre del Cabrales, el traslado del Conservatorio Profesional de Música de Gijón, del Coto, cuartel de Coto, a la Universidad Laboral, la apertura de los pericones, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo cierta gente que puso oposición a lo mismo, y como fue en el caso de Mario, fue directamente cesado en su cargo como director, lo que pasa que luego tuvieron que admitirle, no sé si Mario puede tal, tuvieron que admitirle porque él tenía el puesto como, o sea, ganado ya como director, vamos, por oposición. Luego, tema, esto es como una partida de ajedrez. Y hay un tema que se les ha pasado. Hace 2 años, o hace año y medio, ellos hicieron sus nombramientos en el cuerpo jurídico a nivel autonómico y nacional. Es decir, han colocado en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias
a un teniente del cuerpo jurídico en excedencia que escribe la Nueva España y que pasó por una notaría. Y no quiero entrar en detalle sobre ese señor, porque lo sé toda su vida y obra, porque, bueno, no quiero entrar en detalles sobre lo que se dice sobre él, que alguien ha escrito un libro, ¿vale? Luego, nombraron para el Tribunal Supremo a un señor que ha sido congresista, que ha estado mucho tiempo en el Parlamento. ¿Con qué objetivo? Con el Superior de Justicia de Asturias, para parar la porquería que hay en Asturias. Y en el Tribunal Supremo, para parar la porquería que le viernen a cierto señor que está en el Senado, que cada vez que se tira a la piscina, esta rebosa, y no les salpique, porque están unos aforados a nivel autonómico y otros están aforados a nivel nacional. Luego, lo que se temía que está sucediendo aquí, se os olvidó el tercer factor, que es el factor naranjito, es decir, Ciudadanos, es decir, la marca blanca de otro partido que se vende como un partido de centro cuando realmente no lo es el partido del IBEX 35 y es la marca blanca de la Gaviota. Ellos tenían muy claro que iban a perder escaños y ahora van a perder. Lo triste es que los catalanes a esta gente se lo han puesto, con perdón de la expresión, a huevo. Van a vender como un gran pacto de salvación nacional, un gobierno de salvación nacional, PP, PSOE, Ciudadanos, por el tema de Cataluña. Con lo cual van a tapar la porquería que tienen los unos, los otros, ojo, y los demás allá. Y ahora una cosa que me preocupa, y es la noticia aparecida en la Nueva España de ayer, día 22, donde dice, lunes día 11, en la página 22, Gerardo Iglesias y una diputada de Izquierda Unida irán a la espicha de Reunidos, que se celebrará este sábado. Entonces yo pregunto, ¿qué narices está pasando aquí en Asturias? Yo en una asamblea que hubo hace unos días, hablé de que en Asturias hay mucho Somos, Podemos, Tercera Vía, no sé qué. Somos Podemos, un solo partido, que es diferente a Izquierda Unida, es diferente al PSOE, es diferente a todo. O sea, a todo lo que ha habido hasta ahora. Que se rige por una asamblea, un consejo ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Asturias son 8 diputados y diputadas. O sea, a nivel Madrid, que es donde yo me muevo, es una miniatura. ¿Me explico? O sea, las plazas que interesaban a nivel Madrid eran las plazas grandes. Aquí, ojo, los gallegos, que fueron más inteligentes que nosotros, dijeron, cuidadín, aquí tenemos las mareas. Los catalanes dijeron, llegó Ada Colau, tenemos tal. En Madrid dijeron, tenemos cual. Pero bueno, a lo que voy, que nos dejemos de las luchas internas que hay en Asturias, que es de si son, si puede, de somos, hemos, o llámese como sea, y rememos en el mismo sentido, porque el enemigo, que es la derecha, y la derecha es del PSOE para allá, está unido. Y nosotros estamos divididos, fragmentados, y se perdieron muchos votos. Y otra última cosa que quiero destacar aquí. A mí me salieron llagas en los dedos de meter en el sobre papeletas de Podemos. Ha salido un pareado. Se dijo que una empresa, Ripa el otro día nos lo comentó, distribuyó. Esas papeletas aparecieron en contenedores. En el coto donde yo resido, las únicas papeletas que se distribuyeron las distribuí yo. Y otras que se distribuyeron por los concejos las conseguí en Podemos Oviedo, que veréis, Vicente, Podemos Fuerzas Armadas, para los amigos Pelayo en Facebook, se distribuyeron por Cangas de Narcea, Villallón, Ibias, etcétera, etcétera. Me temo que esa empresa que se ha cobrado puede trabajar para los otros, lo cual no me gustaría nada, y me agradecería que hubieran investigado. No solamente fue el coto, también hubo brigadas en el llano y demás. Es más, si nos hubieran dado a los afiliados a la organización las papeletas por nuestros respectivos barrios, igual que se pegaron carteles, se hubieran metido en todos los buzones. Con esto hago ya fin de mi intervención, ya no hablo más. Las intervenciones, las preguntas. Bueno, da igual, hablo. Estoy de acuerdo con el compañero y vamos a preguntar sobre presupuestos. Una pregunta.
a ver si es como lo entiendo, porque yo quiero poder explicar las cosas que suceden en los presupuestos y como no entiendo nada, solo lo que voy leyendo sobre la marcha, y como decimos nosotros, vosotros tenéis que leer 9 tomos, nosotros tendríamos que leer los 9 tomos y lo de detrás para entenderlo. Y encima, si lo ha escrito todo, tampoco vale mucho la pena leerlo por lo que habéis dicho vosotros. Bueno, van a ser dos preguntas. Una, al no estar reflejados en los presupuestos cómo van divididas las partidas, vosotros preguntáis, eso lo pueden modificar también después. Pues me refiero, esos 9 tomos, porque yo para saber cómo funciona, por ejemplo, pones 1 millón para sanidad, por poner una cantidad, ¿no? Y pones 100.000 para sueldos, 100.000 para esto, 100.000 para lo otro, pero eso no está especificado ni escrito en ningún lado. ¿Está escrito o qué lo tienen guardado? Un poco más sí, a ver, así. A ver, no está especificado al detalle, pero más al detalle de lo que lo pone. Entonces, digamos que la consejería remite a la Hacienda sus necesidades, digamos, y las distribuciones que luego se hacen en el seno de cada una de ellas. Entonces, sí que se especifica desde luego cuánto dinero va a tener cada institución, fundación, subvención pública, sí. Lo que pasa es que tú puedes tener una subvención para un instituto, por ejemplo, de 410.000 euros, pero cómo se distribuye en el seno de ese instituto, de esa fundación, los 410.000 euros o el 1.000.000 de euros, eso no se especifica. Y luego, cuando luego conoces los presupuestos, hay muchos detalles que no sabes a qué van. A veces por cuestiones metodológicas, a veces hacen una distribución y hay una partida que no tiene cabida en ninguna de las que reflejaron, y entonces lo meten en otros. Entonces hay otros que puede ser de poca importancia porque son unas publicaciones, unas suscripciones o lo que sea, y otros de varios millones que dices, a mí no me pongas de sanidad, en otros no sé cuántos millones de euros, porque es un otros. Esos detalles los... Por ejemplo, estoy pensando en un caso en que sí que luego tenía una explicación más o menos razonable, que era que, bueno, no se había podido meter, claro que podían haber puesto otro tipo de otros, pero bueno, sí que se entendía porque estaba ahí, porque no podía estar en otro, bueno, cuestiones técnicas. No se puede conocer al detalle el gasto, de la manera que no lo puedes controlar, pero sí que queda fijo el gasto que va para una determinada subvención o para la orquesta sinfónica o para la RTPA o para lo que sea. Sí que hay unas cuantías que están cerradas. Y otra cosa que hay que tener en cuenta cuando se miran desde fuera los presupuestos es que hay determinados organismos, como pasa con las subvenciones de los sindicatos, en que no está una sola partida, o los altos cargos, no hay una partida de altos cargos, sino que tienes que revisar todos los presupuestos y ir viendo en cada partida cuánto está destinado a eso, que normalmente viene con una nomenclatura que oscurece el entendimiento, pero sí que se puede manejar, no sé si me expliqué con esto. Vale. Y ahora la segunda pregunta. Esto es para saber si lo estoy defendiendo bien en la calle cuando lo explico o no. Cuando salió, por internet, yo leo más internet que el papel, también leo el papel cuando tengo tiempo, lo de que Podemos en sanidad quería dejar a los enfermos de cáncer sin medicamento. Yo por lo que leí, por lo que entendí y lo que explico es lo siguiente. Por lo visto, hay una cantidad de dinero que vamos a ponerse a 1 millón de pesetas, pero que es como si nosotros tenemos que comprar folios para hacer fotocopias y en vez de comprarlos juntos, que nos puede salir el paquete de folios a 3 euros, cada uno va a comprarlo donde quiera. Yo voy a mi amigo que tiene una biblioteca, una librería, me lo vende a 5 euros, me da factura, otro va. Entonces lo que Podemos hacía era, o sea, yo creo, no lo sé si es, o sea, es lo que estoy explicando yo y creo que me corroboréis, es juntar todo ese gasto hacia el SESPA, me parece que traía, para que hiciera la compra global, con lo cual te ahorras dinero, con lo cual el dinero destinado a comprar medicamentos para enfermos del cáncer baja, pero no quiere decir que compres menos medicamentos, sino que compras los mismos medicamentos o incluso más con menos dinero. ¿Lo explicaba bien? Sí. De hecho, luego podemos, vamos a hacer más intervenciones y respondemos también a las cuestiones que planteó el compañero. Pero este es especialmente importante porque es muy sintomático. Primero, por las redes se hizo difusión de una enmienda de Podemos, pero solamente la primera página. Y como explicó Ana, una enmienda, tú explicas de dónde quitas y a continuación dónde pones. Ninguna enmienda de Podemos es una enmienda de recorte. Los especialistas en los recortes y las tijeras son ellos. Esto tiene que quedar muy claro. Cuando nosotros planteamos mejorar la eficiencia en la sanidad, ellos dicen que son recortes. Cuando lo hacen ellos es que es ahorro. Es decir,
que ya el Partido Socialista y el Partido Popular en otras ocasiones redujeron el gasto farmacéutico, que nosotros consideramos que no está bien negociado, que hay fármacos especialmente caros, fármacos biológicos, no todos pasan por la centralizada del sector. Y todo lo que planteamos simplemente es, se puede ahorrar dinero en determinados tratamientos, incluso ensayando con medicamentos innovadores, y ese dinero se tiene que utilizar para la contratación de personal. ¿Por qué? Porque entendemos que esa es la manera de afrontar el problema de las listas de espera. Es decir, por un lado, en el Parlamento abrimos la comisión de investigación de las listas de espera para clarificar por qué hay, a pesar del gasto sanitario que tenemos en Asturias, y a continuación proponemos también medidas de mejora de eficiencia sanitaria. ¿Qué es lo que quiere el Partido Socialista? O por lo menos esto es lo que ha demostrado hasta ahora. Insistimos que tiene la posibilidad de rectificar y de tomarse en serio los presupuestos en lugar de especular con el Gobierno de España. Lo que está intentando hacer es responsabilizar a Podemos de todo lo que no funcione. Y el día que no salga agua de un grifo será porque Podemos no aprobó los presupuestos. Y habrá que recordar dos cosas. El Partido Socialista no llegó a someter a votación sus propios presupuestos, se negó a aceptar medidas de sentido común, y hay que insistir, lucha contra la corrupción, procedimientos de emergencia ciudadana, rebaja fiscal para la población y eficiencia de la administración, medidas de sentido común. Y si no presentan los presupuestos es porque no quiere. Porque nos podemos encontrar, si no explicamos bien esto, y vamos a tener que hacer esa pelea, sobre todo ahora al comienzo del año, si no se explica bien nos vamos a encontrar con que el año que viene puede haber de nuevo incendios por la responsabilidad del gobierno, por la falta de medios en la extinción, los servicios de extinción, pero dirán que es que no había presupuesto por parte de Podemos. La clave es que el presupuesto que está en vigor y prorrogado es el que pactaron con el PP, y si sigue habiendo políticas de austeridad es porque insisten en mantener una prórroga forzada, una prórroga de carácter puramente político. Y habrá que explicar los efectos que esto tiene, concejo por concejo, y por eso insistimos tanto en los eventos de los parlamentos de la Siente, para explicar cómo se podría mejorar la situación de la ciudadanía, cómo hay colegios que podrían tener techo, cómo los chavales no tendrían por qué estudiar en barracones, y algunas de las cuestiones no se van a solucionar por la falta de voluntad política del Partido Socialista. Durante la negociación presupuestaria, y esto es uno de los criterios que nosotros utilizamos siempre en el Parlamento, nunca tomamos única y exclusivamente como interlocutor al Partido Socialista o al Gobierno. Nosotros entendemos que la política se tiene que ampliar, que los interlocutores son también los agentes de la sociedad civil. ¿Qué hicimos, además de reunirnos con el Gobierno? Nos reunimos con representantes de consistorios, de alcaldías, y no preguntamos el color político, porque decíamos, antes que los intereses partidarios están los intereses de la ciudadanía. Nos reunimos, por ejemplo, con el alcalde de Cangas de Onís, que es del Partido Popular, y planteamos, acompañados por la CUP que se había impulsado allí, planteamos cuáles son las necesidades. ¿Por qué? Porque la política a pie de calle, normalmente, en pequeñas localidades sobre todo, suele ser bastante razonable. ¿Y qué es lo que te va a decir un alcalde en una zona rural de Asturias? Pues, por ejemplo, que hay problemas de abastecimiento y de saneamiento. Estamos en 2015, no en 1978, estamos en 2015. Y hay localidades, 2016 ya, que tienen dificultades en el saneamiento del agua. No estamos hablando de grandes cuestiones, ¿no? Y esto, llevado a la negociación presupuestaria, supone el plantear un plan de saneamiento general, que no se vaya parcheando, porque ¿qué es lo que sucede muchas veces a nivel local? Que cuando tú tienes una infraestructura precaria, lo que vas es poniendo parches, y gastas en aquellos aspectos que son más visibles, pero por ejemplo, reemplazar una tubería que nadie va a ver que la has reemplazado, muchas alcaldías entienden que no es suficientemente rentable desde el punto de vista electoral. Y esto hace falta una intervención ajena para garantizar que haya los recursos, ¿no? Para que no sean las empresas privadas del sector del agua las que gestionen precisamente este tipo de cuestiones. José María Pérez, además de fundir ese tuit con la enmienda, de una manera bastante malintencionada, hoy pedía en Gijón, en Sisión, unos presupuestos a foro, ¿no? Decía por qué el ayuntamiento no presentaba los nuevos presupuestos. Es decir, lo que no hace la FSA a nivel de Asturias, donde gobierna, se lo piden a foro, donde ejercen la oposición. Y esto sería muy razonable,
¿no? ¿Por qué no se va a poder discutir los presupuestos que incorporen lo que demanden los grupos municipales? La cuestión es que es gracioso, porque ¿os acordáis cuánta tinta gastó el PSOE en decir que pactábamos con la derecha? ¿No? Aquí lo único que pacta con la derecha es el Partido Socialista, la derecha que ellos llaman, ¿no? Entonces ya explicamos un montón de veces que desgraciadamente ya estas etiquetas sirven para explicar bien poco. El Partido Socialista pacta con el PP los presupuestos, pacta con Foro en Siero los presupuestos de Siero. Es decir, cuando les interesa no se habla de izquierdas y derechas, pero resulta que cuando alguien planta cara y plantea alternativas, entonces es cuando aparece este fantasma que agita. Lo que pasa es que se demostró en las elecciones que esto dejó de funcionar, y por más que duraron trabajaron esta maturranga, pues la gente empieza a estar un poco cansada y no compra ya este tipo de discurso. Pero insisto, el mismo José Chu, que repartía tweets diciendo que Podemos recortaba y que dejaba a enfermos de cáncer sin medicamentos y niños sin desayunos, ¿no? Porque ya sabéis, los malvados que somos, que nos comemos hasta los niños, porque estas son las políticas que podemos defender, pues hoy sale con que ¿por qué Carmen Morillón no presenta los nuevos presupuestos? Pues vamos a tomar nota y mañana pues pediremos públicamente que le haga la misma exigencia a Javier Fernández y a la FSA. Duda, el PSOE ha hecho demagogia. Es muy importante decirlo. El gasto farmacéutico está disparado. Sí que hay que recortarlo. Necesariamente hay que recortarlo. Eso no supone disminuir los medicamentos a los enfermos oncológicos, en absoluto. El gasto en los presupuestos, quizá me lo podéis confirmar, en los prorrogados, el gasto en sanidad está en torno al 40% del presupuesto total de Asturias. Dentro de ese gasto del 40%, una buena parte es en gasto farmacéutico y tecnológico, que va suele ir agrupado. Entonces, naturalmente que hay que recortar, porque se está disparando el gasto, lo cual implica no mejor atención en medicamentos a los ciudadanos, ni mucho menos a los jubilados, sino mayor beneficio a las empresas farmacéuticas, que son multinacionales. El SESPA tiene una connivencia con las empresas farmacéuticas. Cuanto más aumenta el gasto farmacéutico, no hay mejor asistencia a los ciudadanos, sino hay mayor beneficio para las farmacéuticas, que son multinacionales muy preocupantes. Entonces, realmente hay que trasladar de la mejor manera posible a la población algo muy difícil, es muy difícil, porque entramos en el campo de la psicoeducación, de la educación en sanidad, y es que realmente hay que disminuir el gasto farmacéutico, hay que recortarlo, como decía muy bien Emilio, para reordenarlo y prestar mejor asistencia. Lo que pasa es que es muy fácil presentar ante la opinión pública que el recorte del gasto escandaloso en farmacia supone un recorte en la asistencia. Es falso, es un silogismo falso, pero es fácil de transmitir. Y me parece que tenemos un problema, no sé qué pensáis vosotros, pero esas declaraciones del consejero un domingo en el Comercio, con ese titular de impacto, podemos ir a recortar la asistencia a los enfermos oncológicos, eso llega muy bien a la opinión pública. En cambio, la respuesta o la propuesta nuestra no llega tan bien. No sé cuál es vuestra experiencia en relación a transmitir el mensaje ético a los medios de comunicación. Esto yo os lo formulo como pregunta. Pero realmente hay que recortar gasto farmacéutico. Sería una contrarréplica, no recortar, redistribuir, que es diferente. No, recortar. Disminuir el gasto. Vamos a ver, o sea, disminuir el gasto. lo que quiero decir es que si se gasta ahora 40 millones de euros en comprar aspirinas que valen tanto, a lo mejor hay que ir a la India, que la fabrica tanto como hace la India o hizo Sudáfrica, romper la patente, o hizo Brasil, y en vez de a tanto dinero, pagar esas aspirinas a X menos, o sea, un 90% menos. Que eso se llama reconvertir, y entonces ya no sería el enfermo oncológico el que lo padecería. El presupuesto podría ser el mismo, o más bajo incluso. Centrales de compras permiten ahorro, pero no necesariamente quebrando ninguna cosa ni restringiendo nada. No, yo te compro 40. Tenga más palabras.
En relación con lo que ha dicho este señor último, ¿hay algún problema con la prensa asturiana? ¿Por qué? Porque vamos a ver, ellos transmiten muy bien y lo nuestro no sale. Supongo que habrá algún problema, ¿no? Buenas tardes. Quería preguntaros por la prórroga presupuestaria. Si al final no se tramitan los presupuestos, ¿qué significa que hay una prórroga presupuestaria? Al final las partidas no se modifican en absoluto, se mueve igual el dinero que haya se mueve entre partidas o, bueno, explicarnos un poquito cómo funciona el tema. Empezamos por ahí, que es más rápido. Bueno, pasan a siguen vigentes los que estaban funcionando el año pasado. No obstante, permite que se pueda modificar, habría que... Bueno, la cuestión es, siguen en vigor, pero en esta ocasión hay que tener en cuenta las cantidades de las que se parte este año, entonces se puede adaptar a través de cierta intervención parlamentaria haciendo peticiones concretas para subir ciertos gastos o cierta gestión de la deuda. Por ejemplo, en el caso de la solicitud de ampliación de deuda, de la deuda que ya existe, se solicita un crédito para hacer frente, bueno, se publicita como para hacer frente a la medicación de la hepatitis, que bueno, eso también habría que matizarlo porque la petición de deuda no es finalista, se pide dinero y punto, y lo destinas a lo que mejor te parezca, se hace a través de normas concretas. Pero lo que pasa es que sigue en vigor el anterior, que tenía sus partidas, sus destinos y sus desgloses. Es decir, que si en el anterior presupuesto había unas partidas para unas determinadas subvenciones, esas subvenciones se siguen manteniendo, si se prorroga el presupuesto. Vamos a ver, en el caso de Gijón, que no es exactamente lo mismo, digo, hay lo que se prorroga son 180 millones de 218, o sea, que se prorroga casi todo. Y casi todas las subvenciones nominativas, casi todas, se prorrogan automáticamente porque están en la cláusula, salvo algunas que no están en cláusula y hay que hacer partidas presupuestarias que hay que negociar paso a paso con cada uno de ellos. Pero la prórroga presupuestaria tampoco es ningún drama, sino que hay que negociar luego las partidas de inversiones y demás. Y luego, sobre todo, lo que se decía antes, que es curioso que en Asturias no quieran volver a negociar los presupuestos y que aquí salga José Chu, hoy por la mañana, a decir que por qué se negocian cuando el funcionamiento de los ayuntamientos y del Parlamento asturiano es diferente. Y aquí no pueden presentar siquiera una enmienda a la totalidad. Yo tengo una duda, no sé de presupuestos, pero por lo que pude entender hay un problema en la forma de elaborar los presupuestos en Asturias. Quería saber si hay alguna forma de transformar esa realidad y adaptarla a que sean unos presupuestos más fáciles de cambiar, más fáciles de modificar y más fáciles de adaptarse a las necesidades de estos tiempos. Sí, bueno, la regulación de los presupuestos está en el reglamento de la Cámara, bastaría con cambiar esa norma. O sea, en definitiva, tanto el contenido como la tramitación, etcétera, todo es una cuestión de voluntad política. Y cualquier norma, habiendo voluntad política, se puede cambiar. También las normas sobre creación de normas. Pero me refiero por parte de Podemos, obviamente. Si va a haber voluntad de meterse en ese fregado. Sí, es uno de los... Estamos trabajando, de hecho, sobre la reforma del reglamento, que es muy difícil de explicar en términos de opinión pública, porque da la sensación de que es el Parlamento hablando del Parlamento, y de eso hay que rehuir como de la peste, pero que es clave. O sea, para que el Parlamento vuelva a ser lugar de soberanía popular, tiene que cambiar un reglamento que fue modificado
en tiempos de Antón Saavedra, porque en aquel momento aquellos presupuestos se aprobaron en el mes de mayo y para no volver a encontrarse con semejante liada, porque solamente un diputado pues, les había hecho retrasar aquel presupuesto, modificaron el reglamento, pero es clave. Terminamos la ronda de preguntas para poder hacer un cierre antes de menos cuarto y así que todo el mundo pueda hablar y también dar respuesta a todas las cuestiones que se plantean. Por ahí, Balbino. Balbino, que has pedido la palabra. Fernanda. Buenas noches. Hablar de política es hablar de presupuesto. Por lo tanto, hay que dedicarle el mayor esfuerzo posible. Y pregunto, ¿con qué recursos humanos e infraestructuras contamos en Podemos para afrontar esto? Porque me consta, vosotros lo estáis haciendo muy bien, lo habéis explicado perfectamente, pero ¿qué horario le estáis dedicando? ¿Con qué personas contáis? ¿Estamos dispuestos a colaborar? Nada más. Sí, quería una preguntita. En todo este proceso, ¿qué papel ha jugado Izquierda Unida? ¿Hay alguna palabra más por ahí? Sí, yo quería dejar una cosa clara, que la prensa en este tema sí lo aclaró. El domingo 27 de diciembre, el sinvergüenza, porque no tiene otra palabra, que el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, dijo en El Comercio: les acusamos de dejar sin tratamiento a los de cáncer. Pero el martes 28, en el mismo Comercio de Gijón, sale un titular donde dice: Podemos acusa al PSOE de beneficiar a los laboratorios y no a los pacientes. Y aquí el compañero Rosón lo deja muy claro. O sea, no marchemos con la imagen de que la prensa, no. En este tema, la prensa actuó correctamente. El documento que Podemos, de Asturias o del Parlamento, mandó en contestación al de Sanidad, si nos lo publicaron. Y aquí explica Rosón la propuesta de los presupuestos, donde hay una carta tuya, que José Chu la publicó, tuya de Emilio León, que la tengo aquí, donde dice en la cantidad de dinero que los presupuestos del PSOE va para los laboratorios. No va para los laboratorios, sino que va para los clientes, que por cierto, mañana invito a todo el que quiera ir a Podemos, al local de Podemos Gijón, que va a haber una proyección sobre los fármacos, y luego de las multinacionales, y luego va a haber un coloquio. Nada más. Lo dijo claro. El comercio no se... Si me permitís, de fondo de lo que aquí estamos hablando es una cuestión muy seria. No es de los presupuestos de este año, ni de los autonómicos, ni de los municipales. Es entrar en una realidad de la que buena parte de la ciudadanía pues estábamos hasta al margen, porque se dan por sentadas una serie de cuestiones. De lo que estamos hablando es de que, por ejemplo, en Oviedo, donde Somos Oviedo entró al gobierno, tuvo que asumir la responsabilidad, en este caso un compañero, Rubén Rosón, la responsabilidad de elaborar unos nuevos presupuestos. Y de demostrar que ahí donde hay voluntad política y acuerdos programáticos, es muy fácil entenderse con Podemos. Una de las cuestiones que se trata de instalar, y por cierto yo, si aquí hay simpatizantes, incluso militantes del Partido Socialista, bienvenidos sean. Bienvenidos sean para preguntar y para trasladar lo que sea, como si es para tomar nota de las cosas que decimos aquí. Yo vine a un acto organizado por simpatizantes del Partido Socialista con tapies, donde el comentario generalizado era: joder, el único cargo público que hay aquí no es del PSOE, es de Podemos, y es encima el portavoz del Parlamento. Es decir, no hay que tener miedo a discutir con quien haga falta. Y en Podemos lo sabemos hacer muy bien, y si aquí hay simpatizantes del PSOE, pues bienvenidos sean para tomar buena nota de lo que aquí se hace, porque la voluntad que tuvimos desde el comienzo era conseguir unos presupuestos que estuviesen a la altura de las necesidades de Asturias. Aquí no estamos jugando a pegarnos con ningún partido político, ni a reflotar estructuras partidarias que no son capaces de resolver los problemas. No estamos aquí para hablar de los problemas de la izquierda, estamos para hablar de los problemas de la gente, y esto es clave. Los presupuestos son la radiografía de la voluntad política de un gobierno. Y yo lo que quiero que os metáis en la cabeza, si alguien no lo tiene todavía, es que nos va a tocar gobernar. Y lo que aquí se trata es de abrir una reflexión
de cómo queremos hacer los presupuestos. Nos encontramos con unos presupuestos, con un reglamento restrictivo que están determinados por todo el mundo, por el propio Parlamento, al que no se le deja ni siquiera votar, y tenemos que caminar hacia un modelo de presupuestos dinámicos y participativos. Lo que tratamos es utilizar esta situación, y como hacemos con frecuencia, convertir la adversidad en una oportunidad. Era tabú el hablar de los presupuestos, era tabú el que tuviesen que ser devueltos al gobierno, y nos encontramos con que vamos rompiendo tabú. No siempre todo sale bien, la desproporción de medios es importante, no siempre es fácil explicar las cosas que estamos haciendo, y por eso es tan importante este tipo de encuentros, porque las redes sociales digitales no siempre permiten explicarlo todo. Para darle credibilidad a las cosas hay que ponerles cuerpo. Pero también se van viendo cambios. La respuesta que ha dado el Partido Socialista ha sido más bien endeble. Son el Partido Socialista los que han demostrado que están realmente divididos, que se ha convertido el Partido Socialista en un cesto de cangrejos, ahora que están disputándose la dirección estatal, y nosotros, Podemos y las CUP, hemos demostrado que nuestra voluntad y lo que nos une es el cambiar las cosas de verdad. Y en cada localidad se ha negociado en función de las prioridades, no de los partidos, como pasó en los procesos de investidura, sino en función de las necesidades locales. Y lo mismo hemos tratado de hacer en las autonómicas. Hemos cogido el programa que teníamos, el mandato que nos habíais dado, y hemos tratado de defender lo mejor que hemos podido esas propuestas. ¿Esto en qué se ha traducido? Y os pongo un ejemplo. La pelea es con los propios periodistas también, a veces, para explicar cosas, ¿no? Hay procesos y situaciones en las cuales hay una voluntad política directa, se descuelgan los teléfonos para presionar, y otras veces es por la forma en la que estamos habituados tanto a hablar en política como en contarlo en los medios de comunicación. Yo discutía a la salida del pleno, tenía que hacer unas declaraciones, y un periodista me planteaba que estaba de acuerdo en buena parte de las cosas que planteábamos, pero que quizás en el último pleno, que quizás hayáis visto el vídeo, ¿no?, de esos 5 minutos de intervención que teníamos, decía, quizás pues alterado un poco las cosas, ¿no? Y yo le decía que claro, que si tenía claro de qué se estaba hablando ese día. Y yo le dije, no se está hablando ni de la hepatitis C, ni siquiera de los presupuestos. Se está hablando de tu salario. Es decir, de las condiciones materiales de vida que tú vas a tener. Entonces yo cogí, saqué el móvil y le enseñé, abriendo la aplicación, el último ingreso que me había hecho el Principado, que era la nómina y la paga extraordinaria. Y yo le dije, fíjate, 6.850 euros, que de esto yo me quedo 3 SMI, que ya no está mal, 1.950 euros netos. Por muchas horas de sufrimiento y de trabajo. Yo las horas que he hecho yo las podría decir, la de la gente que colabora con el salario vale más que no, porque yo creo que incurriríamos incluso hasta en algún tipo de ilegalidad. Entonces no lo vamos a hacer público. Pero en todo caso, yo le decía, estos 6.850 euros yo los voy a cobrar, diga lo que diga en el Parlamento. Me puedo presentar como el tipo más educado y amable para tener los titulares y los parabienes de la FSA, de Izquierda Unida, de la Nueva España y del Comercio. O puedo salir ahí a defender tus derechos. Y tú me dirás qué quieres. Un tipo o una tipa que se indigne viendo lo que están haciendo con los presupuestos en Asturias, o alguien simplemente que sea todo sonrisas y se marche para su casa con los 6.800 euros en diciembre. Porque muchos trabajadores, por ejemplo, de la RTPA, tienen contratos precarios o no cobran cuando no están trabajando. Y esto es la cuestión clave. ¿Qué tipo de representante institucional queremos? ¿Y para qué nos votó la gente? Y yo entiendo que a nosotros nos votasteis para batirnos el cobre, para decir claro las cosas, y para que estos diputados que se ofenden porque les tratan de tú 30 segundos en un debate parlamentario, se enteren que la política ya cambió, que esto no es una cuestión de aristócratas, y de que mucha gente está aprendiendo muchas cosas y muy rápido, que quienes nos decían que éramos unos pardillos, estamos aprendiendo. Fijaros que endeble ha sido la respuesta por parte de la FSA, que han dicho primero que éramos unos tramposos. Fijaros, pasamos de ser pardillos a ser tramposos. Decían primero que no conocíamos nada, ahora debe ser que somos muy listos y podemos hacer trampas y engañar a gente que lleva 30 años en la política. A continuación dijeron que revolvíamos mucho, que perdíamos las formas, que éramos mal educados, que estamos degradando las instituciones. Todo lo dicen los del caso Marea, los del caso Musel, los de la corrupción, los que se meten en el bolsillo 1.172 euros por participar en una reunión de la Autoridad Portuaria de Gijón, donde se firmó el mayor caso de corrupción de la Unión Europea. Y acabaron el relato diciendo otra vez lo mismo, que éramos tramposos, porque no deben tener mucho más para decirle a la gente. Claro, tiene gracia que
esta gente está diciendo que somos los demás unos tramposos. Dice, si le hubieseis hecho vuestro trabajo, no nos haría falta haber lanzado esta iniciativa. El reto que tenemos no es simplemente pelear estos presupuestos, no es simplemente hablar de que los presupuestos se tienen que volver a presentar, de que la FSA tiene que hacerse el trabajo y no irse para su casa, como le decíamos a la cara, a comerse el turrón. De lo que hablamos es del reto de cómo hacer unos presupuestos participativos y que cuando tengamos la ocasión de gobernar, lo podamos hacer con el apoyo social. Y eso es clave, porque no hay estructura partidaria, no hay asignación parlamentaria, no hay gastos municipales que permitan sostener lo que hace falta para ganar esta batalla. Esta batalla se gana con gente como vosotros y como vosotras, la gente que le da al compartir en el Facebook, que retuitea, que le cuenta al vecino lo que está pasando, que le explica que la foto que cuelga José Chu es una mentira, y que esta gente no filtra y no explica sus presupuestos y quieren ponerse a discutir sobre nuestras enmiendas. La gente que no quiso que se discutiese públicamente de sus presupuestos, que suponía que a la hemorragia que sufre la economía asturiana y la sociedad, darle una aspirina, que cuando tienen unos presupuestos que son pactados con el PP, que han sido políticas de austeridad, lo que nos ofrecían apenas era un parche, que estábamos en condiciones de hacer mucho más, que la composición de la Cámara, en teoría, debería permitirnos mucho más, y sin embargo nos encontramos con un Gaspar Llamazares que en ocasiones, en lugar de exigir al Partido Socialista que se comprometa con esa situación, nos da lecciones a Podemos. Y creemos que las cosas se cambian mirando de frente a los problemas, no jugando al parlamentarismo y explicando a pie de calle cada una de las cosas que pasan. Y explicándole a la gente que los gobernantes, mientras no se mejore la situación, no pueden seguir cobrando lo que cobran como si fuesen grandes gestores que hacen que nuestras vidas sean mejores, porque a nosotros seguro que no nos importaría que cobraran 4.000, 5.000 o lo que hiciese falta, pero claro, a condición de que hubiese empleo digno, a condición de que no nos recortasen las pensiones, de que no subiesen simplemente un 1% el salario mínimo interprofesional, que no retrasasen la edad de jubilación. Ahora empieza a tener efecto los primeros 4 meses que de forma acumulativa harán que nuestros hijos y nuestras hijas se encuentren con una jubilación cada vez más tarde. De eso es de lo que realmente estamos hablando cuando discutimos de presupuestos. Es otra manera de afrontar esta situación. ¿Qué es lo que podemos hacer de aquí en adelante? Pues algo de lo que ya intentamos hacer para estos presupuestos. Nos reunimos con concejales del PP, del PSOE también, algunas reuniones que no fueron públicas porque los representantes alcaldes del PSOE no querían represalias de la propia FSA, nos reunimos con gobiernos de tripartitos, con Carmen Morillón, hablamos donde nos dio tiempo a hablar de cuáles son las necesidades de los ayuntamientos, pero hablamos también con el tejido asociativo y elaboramos enmiendas hechas por colectivos, concretamente, por ejemplo, con la OSPA, presentamos una enmienda, pero también con la Asociación de Padres y Madres del Colegio de la Corredoria de Oviedo, donde planteaban ellos mismos, elaboraron la enmienda, porque hicimos un taller con ellos para explicarles cómo se podía hacer, una enmienda para mejorar su propio colegio. De esto es de lo que estamos hablando, de cómo, de forma progresiva, apropiarnos de ese debate, y de que la próxima vez, cuando manden un tuit con una imagen cortada, todo el mundo tenga clara la respuesta, que sepa cuáles han sido sus políticas en el ámbito de la sanidad, a quién han beneficiado y quiénes hemos padecido los recortes y las listas de espera. Eso es lo que nos vamos a pelear en los próximos meses, e insisto, se trata de señalar esa radiografía de los males de Asturias y ponerle soluciones con la ayuda de todos y de todas, porque está claro que ni 9 diputados ni 5 concejales pueden hacer frente a una inercia que va teniendo brechas y que cada vez cuesta más invisibilizarnos, y que cuando ellos estaban de vacaciones las redes de Podemos estaban cardías, y que muchísima gente defendía lo que estuvimos explicando en el Parlamento, pero que queda mucho por hacer y que hace falta que estéis todos y todas detrás de nosotros empujando. Bueno, pues no hay nada más, damos por terminado. Gracias. Vamos por ahí, Javi.